buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Seguimos aquí en este espacio compartiendo la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos permita tener la claridad, para que le demos gloria también, para que le alabemos, le adoremos. Así que vamos a empezar. Muchas gracias Dios por un día y una semana más de vida. Gracias por estar con nosotros en todo momento, en todo lugar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia que día con día se renueva, porque nada nos falta, porque todo nos brindas en su momento y estás siempre con nosotros. Y por eso y por todo te damos muchas gracias. Te pido el día de hoy que nos enseñes a seguir aprendiendo de tu palabra, a seguirla practicando, que nos enseñes a tener conciencia de lo que está haciendo mal cada persona y que hagamos las cosas bien, que cada vez más estemos eh, haciendo a un lado nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa para servirte, para agradarte, porque sin santidad nadie te verá. Así que te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos de todos nuestros pecados, que nos ayudes a tener conciencia de que estamos haciendo mal, que todos los pecados ocultos nos enseñes a que sean revelados también, que nos enseñes todo lo necesario para seguir adelante y servirte. Y también que nos ayudes a tener ese aprendizaje diario y que podamos incorporarlo a nuestras vidas, que podamos servirte con todo esto, que te demos gloria y honra, que te alabemos y te adoremos en espíritu y en verdad, porque solo tú eres el único bueno, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te damos toda la gloria y la honra, te alabamos y te adoramos. Te pido que nos ayudes a aprender a vivir esta palabra y a incorporarla a nuestra práctica diaria, a enseñar a otras personas y así poder estar sirviéndote como tú lo has determinado. Te damos hoy y siempre gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y entonces señala o habla de cuando Jesús fue tentado. Hay que recordar la diferencia entre ser tentado y caer en la tentación. Todos podemos ser tentados, pero quienes no están con Dios en comunión, leyendo la palabra, dando evidencia de que están caminando con santidad, van a caer en esa tentación. Entonces Jesús no cayó, Jesús fue tentado, pero no cayó, como a nosotros nos pasa muchas veces. Si tenemos la oportunidad, por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, y aún así no es algo que tenemos que tomar de pretexto, siempre que tenemos la oportunidad empezamos a buscar eh, las maneras de pecar. Quienes están caminando con Dios, quienes estamos caminando con Dios, nos damos cuenta que pues incluso hasta empezamos a pensar cuál es la manera en la que podemos conseguir esto sin caer en pecado, y no nos damos cuenta que desde el hecho de estar meditando en algo incorrecto estamos pecando desde ahí. Y entonces eh, pues lamentablemente para el mundo nosotros estamos hablando mucho de pecar. Pecar, hay que recordar que es errar, es fallar a un objetivo, como cuando alguien tiene una flecha y va pues a realizar ese acto de tirar, y entonces no da en el blanco, falla y esa flecha va para otro lado. Dios quiere que seamos determinantes en
las acciones, quiere que vayamos directo, y nosotros por nuestra propia naturaleza fallamos y dejamos de hacer las cosas como Dios está señalando, y pues lamentablemente eso nos aleja de Él cada vez más. Pero bueno, entonces Mateo capítulo 4 versículo 1 dice así: Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo, y lo señala así de esa manera, es quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Eh, no es que esté necesariamente, no quiere decir eso, y no lo imaginemos que el Espíritu Santo quiera hacer daño a Jesús. Al contrario, es un solo Dios, el mismo Dios. Entonces es parte de la voluntad de Dios que así lo haya dispuesto. Y una de esas cuestiones que tenemos que comprender es que caminando con Jesús en el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar siempre eh, evitando todas las tentaciones de la manera posible. Es decir, vamos a estarnos alejando de todo tipo de tentaciones, siempre y cuando le pidamos al Espíritu Santo esa dirección, y que estemos compartiendo las enseñanzas de Cristo, que estemos obedeciendo a Cristo, que es demostrar el amor que le tenemos a Jesús por medio de esa obediencia. Y entonces es una de las enseñanzas que tenemos o que podemos destacar de este tipo de capítulos. Y bueno, cuando nosotros estamos en tentación, cuando estamos padeciendo, cuando estamos teniendo dificultades, debemos de darnos cuenta que eh, no es la lectura que estamos realizando hacia las personas, bueno, hacia la palabra. Cuando una persona lee este tipo de capítulos, es más fácil que pueda tener la claridad para encomendarse a Dios y dejar cualquier tipo de tentación, porque vemos como, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, eh, el diablo tienta a Jesús, y aún así, con el Espíritu Santo, Jesús sale victorioso, sale avante, para que nosotros aprendamos también a evitar este tipo de tentaciones. Y dice entonces en el primer punto que cuando a Cristo le da hambre, que si es hijo de Dios, que le diga a estas piedras que se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es vida, la palabra es Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y no solo se trata de satisfacer nuestros deseos básicos, nuestros deseos fisiológicos, eh, de la manera obviamente responsable y en Cristo. Es decir, yo no puedo, para satisfacer mi hambre, robar o sustraer de otra persona sus bienes. No, se trata de satisfacer responsablemente nuestras necesidades. Y entonces no solo se trata de eso, se trata de trabajar para la parte espiritual. Nosotros debemos de trabajar para la parte espiritual, eh, incorporando a nuestra práctica no solamente la lectura de la palabra, sino la palabra misma, incorporarla a nuestra práctica. No es válido que nosotros estemos
solamente leyendo la palabra si no la vamos a poner en marcha, en práctica en nuestras vidas. Si no vamos a enseñar a otras personas cómo llevar la palabra eh, pues a la práctica. Y entonces señala que, que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra es vida también. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí está confirmando, porque el diablo ya sabe, y Jesús obviamente pues también tiene el conocimiento de que es Dios, y está señalando: no tentarás a Dios, al Señor tu Dios. Y entonces aquí estamos viendo, y esta es una prueba en la palabra de que Jesús es Dios. Muchas sectas empiezan a negar la deidad de Dios, perdón, la deidad de Jesús, señalando que Jesús es un profeta, que Jesús fue humano solamente y no Dios. Y otros se van al otro extremo y dicen que Jesús, siendo Dios solamente, pues proyectó, por así decirlo, un holograma con su forma humana, pero siempre fue Dios y no fue humano. Y entonces ambos extremos podemos decir que es una cuestión de herejía, porque quienes estamos estudiando la palabra nos empezamos a dar cuenta que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y entonces aquí nos está señalando eso. ¿Cómo puede tener alguien que solamente es verdaderamente Dios hambre si no es verdaderamente hombre? Y no era como para que Jesús eh, dijera o empleara su poder para llenarse el estómago. Él estaba sujeto a las leyes, a las reglas, a las situaciones de este mundo actual, y eso también es pues muy importante considerarlo, porque si nosotros pensamos que Jesús sufrió menos porque también es Dios, si sufrió menos en la cruz, entonces nos puede llevar incluso a herejías. Podemos decir, pues a lo mejor porque es Dios y si es hombre, vamos a decir que sí, no, no sintió tanto porque pues su poder le hizo pues no sentir daño. Pero eso nos lleva a herejía, porque precisamente lo que nos hace valorar el sacrificio de Cristo es saber cómo fue molido, cómo fue atormentado, cómo fue herido, y cómo su sentir fue exactamente el sentir que un ser humano tiene, porque estamos tomando en cuenta que es también verdaderamente humano. Y si decimos que no sintió, que no comió porque pues siendo Dios se quitaba el hambre solito, o que si tenía que caminar, pues siendo Dios empezaba a flotar, a volar ahí para no cansarse. O sea, si empezamos a decir que fue más Dios que hombre o más hombre que Dios, entonces nos puede llevar a herejías de, pues, de gran dificultad de podernos librar de ese tipo de situaciones. Entonces, por igual, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre es lo que estamos leyendo que tiene Jesús, que está experimentando. Y entonces señala aquí, ya nos dimos cuenta, como estábamos mencionando, Jesús tuvo hambre, pero Jesús también le dice que no tentará al Señor su Dios. Su Dios
no solo Dios de los humanos, no solo Dios de los animales, es Dios también del diablo. 8. Otra vez le llevó al diablo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y entonces nos damos cuenta que el diablo obedece a Dios, el diablo hace lo que Dios diga. Si el diablo sí es poderoso, pero Dios es todopoderoso, y entonces eso no lo podemos hacer a un lado, porque nos ponemos a pensar, muchas veces en las iglesias nos enseñan, incluso en mi experiencia también, que el diablo es, no sé, como dicen, el diablo anda suelto, el diablo como que se le escapó a Dios y Dios lo anda ahí buscando y persiguiendo, y ay, miren, ya el diablo ya destruyó aquí, el diablo ya destruyó allá, y dónde está ahorita que lo vea. Ay, no, otra cosa destruyó. Ay, ¿qué le voy a hacer? O sea, como que el diablo se sale de las manos de Dios. Eso es lo que muchas iglesias enseñan, y ejemplo, con el virus este que salió hace algunos años, nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, que el, las prédicas en varias iglesias que no eran de sana doctrina se enfocaban más que nada al nuevo orden mundial, se enfocaban a que era algo que el enemigo quería hacer para causarle daño a la gente, que incluso en donde me congregaba decían que este tipo de seres humanos que tienen pues la mayoría de posesiones de recursos mundiales, y que ellos lo soltaron y que ellos lo inventaron el virus, lo prepararon, y más eran las prédicas sobre el mismo virus, sobre lo que organizaban las personas en el poder mundial, en vez de predicar a Dios, en vez de predicar el arrepentimiento, en vez de tomar esta situación de pandemia como una situación para aprender, para acercarse a Dios, para aprovechar a las personas que en el encierro estaban más, ay, ¿cómo se puede decir? Pues podrían verse más seguido, podrían predicar la palabra, pero al contrario, no buscaban a Dios, se peleaban más, y pues tenemos ahí incluso estadísticas de divorcios en aumento, porque ya la gente se veía más, y escuchaba personas que todavía de manera descarada decían: es que estando encerrados nada más te la pasas viendo a la pareja, ya no se ve al amante o al amante, no, ya no los ves, y por eso pues te peleas más con la pareja, porque ya no puedes, ¿cómo decían? Pues desquitar esa energía con la amante con la que se desquitaba pues su energía sexual, tal vez se referían, y por eso pues se convertía en agresividad hacia la pareja y había más divorcios. O sea, comentarios descarados de ese tipo se mostraban mucho en relación a lo que es el virus que azotó pues una parte muy importante del planeta, y nos damos cuenta de que se predicaba más otras cosas. Y entonces se predica de todo menos de Dios en las iglesias, en este tipo de tiempos, en este tipo de escenarios, y pues nos damos cuenta que la gente piensa que a Dios se le escapó Satanás, cuando la palabra dice lo contrario, que en el sacrificio definitivo de Cristo el diablo es amarrado. Y sí, obviamente, como cuando hay un animal salvaje, si se le acercan obviamente pueden salir heridos a las personas aunque esté amarrada, y pues así es la cuestión de Satanás, pero
Al contrario, nos damos cuenta que Satanás se encuentra atado por el sacrificio de Cristo. Y también de la misma manera hay películas, una de ellas muy famosa, donde al contrario nos, nos muestran que Satanás se burla de que Cristo murió en la cruz, que se ríe y que celebran y que bailan cuando fue al revés. O sea, Cristo es el único que hasta perdiendo gana, perdiendo la vida en el sacrificio definitivo en la cruz, ganó, ganó el, eh, pues la salvación para todas las personas, no todas, pero sí las que le siguen, las que le buscan, las que considera él. Y entonces, en conclusión, para este punto no vamos a decir que, que el diablo anda suelto, que el diablo se escapó, que se le escapó a Dios, que ya liberaron un virus, que ahí manipuló a una cantidad de personas en el poder y que pues ahora anda burlándose y que Dios lo anda buscando porque se le fue. No podemos decir ese tipo de cuestiones. Y aquí nos damos cuenta, el diablo sirve a Dios, el diablo hace lo que Dios diga, el diablo hace lo que Dios le permita y eh, no, no al revés como nos enseñan. Igual, de alguna manera, hace mucho tiempo, en algunas iglesias, o vamos a decirlo, en algunos templos romanistas, se llegó a propagar la información de que iba a haber 3 días de oscuridad, que tenía, al menos aquí en México, incluso hasta las noticias salía y los papelitos los estaban dando dentro de esos templos romanistas que prácticamente no tenían que tener pues ningún agujero porque por ahí se iba a meter el adversario a llevarse las almas de las personas. Y entonces, pues viviendo en lugares pues humildes, con condiciones difíciles, pues nos damos cuenta que teníamos muchos agujeros. Y entonces eso quiere decir que el adversario iba a venir solamente por las almas de los pobres, de los que no teníamos un lugar digno, que tenía que haber, no tenía que haber ni un hoyito porque se iba a meter ahí, que no se iba a ver nada, que no iba a haber ni brillos de dispositivos, no había tanto celular en ese entonces, no había, que no iba a haber tampoco encendedores ni nada, que no se iba a ver nada y que íbamos a estar escuchando los gritos de nuestras familias y de las personas cercanas y nos damos cuenta y bueno, que quien cayera en esa tentación de abrirle a las personas, pues se iba a dar cuenta que era el adversario y se iba a llevar su alma y que le iba a marcar no sé qué, en no sé dónde. Y entonces nos damos cuenta que el mundo eso quiere ponernos miedo, quiere enseñarnos de una manera incorrecta algo que no es real, que Satanás tiene mayor poder que Dios, que Satanás hace lo que quiera y Dios nada más dice, ay no, otra vez ya no sé ni qué hacerle, siempre anda portándose mal, o sea, no es así. Aquí lo tenemos y 3 veces lo señala. Entonces le dijo en la primera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recapitulando, porque es muy importante, no tenemos nosotros que estar, no es suficiente todo el dinero del mundo, y la palabra lo dice, que pues no aprovecha de nada tener todo el mundo. ¿De qué sirve tener todo el mundo si uno pierde su alma? Y no quiere decir que se le vaya el alma del cuerpo, más bien quiere decir que su alma va a ser castigada en ese tormento eterno porque creyó que únicamente tenía que satisfacer sus necesidades básicas, con que tuviera alimento, con que tuviera dónde vivir, con que tuviera, como muchas personas de muchos recursos piensan, casas y autos y mansiones y yates y lo que sea,
Con que tengan eso ya es más que suficiente. No se trata de eso. La palabra de Dios es lo que nos mantiene en, en vida, o que nos mantiene con vida. Y entonces, recordando el segundo punto, señala que eh, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le está diciendo, Jesús, como habíamos mencionado, le dice, yo soy el Señor tu Dios y no me tentarás. No tentar no quiere decir que no lo intente, sino que no va a caer en la tentación porque es Dios. Y entonces ya nos estamos dando cuenta quién manda aquí. No estemos pensando, cuidado, anda suelto el diablo, cuidado para acá y cuidado para allá. Y todo lo malo, como nos enseñan en eh, muchas iglesias o denominaciones o sectas o lo que sea, como si el diablo mandara y que Dios solamente estuviera, híjole, no, pues ya para acá, ya para allá, ya hizo esto, ya hizo aquello. Y sí, hay personas así, hay padres que ven cuando sus hijos ya han cometido mucha maldad y simplemente les queda decir, ay, es que ya no sé qué hacer con él. Hay patrones que cuando ven que un empleado no es productivo, y sobre todo si son empleados ya de base del Estado, dicen, ay, no, es que, ¿qué le vamos a hacer? Y piensan que de la misma manera Dios funciona, pero no, bueno, están ignorando el hecho de que el diablo hace solo lo que Dios le permite hacer. Y tenemos el ejemplo de Job. Satanás le pide permiso eh, a Dios para hacer lo que pues ya sabemos en el libro de Job. Y Dios le dice que no se meta con su vida. Y entonces en el último punto le dice, en esta parte del desierto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le está diciendo quién manda, le está diciendo quién es Dios, a quién le va a servir y a quién va a adorar. Está haciendo precisamente, eh, pues está dando en el clavo con lo que con lo que debe hacerse. Y si nosotros pecando o pecar en el sentido de la flecha fallamos en el sentido de lo que significa la palabra, y Jesús toma esa eh, pues esa flecha por nosotros y dice, tú fallaste, pero yo sí le atino. Entonces el sacrificio es así. Y no pensemos en conclusión que el diablo anda suelto, que está cometiendo destrozos. Eh, ¿Por qué? Porque en primer lugar aquí dice, Dios es el Dios incluso hasta del diablo y solo hace lo que Él dice y el diablo solo a Dios servirá. Ya nos damos cuenta quién manda aquí. Y pues con eso cerramos y entonces ya cuando señala Jesús este último, esta última frase, el diablo se va, porque pues ya sabe, como dije, quién manda aquí y no como nos han hecho pensar todo el tiempo. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias Dios por permitirnos estar aquí en tu presencia, por tu palabra, por enseñarnos que tú estás sobre toda persona, sobre todas las cosas, sobre todo ser, que tú mandas, que tú tienes el poder y el control de todo lo que sucede. Y que nadie, y como dice Miguel de Cervantes, nadie ni nada se puede mover si no es tu voluntad. Una hoja de un árbol no se puede mover si no es tu voluntad. Incluso, pues es verdad, aunque no lo no sea una frase de que esté en la palabra, es correcta. Así que ayúdanos a comprender que todo está bajo tu control y que debemos de servirte a ti, no al mundo, no a las cosas pecaminosas. No tenemos que estarnos sometiendo a perder esa conexión contigo, esa santidad en la que estamos caminando por algo eh, tan pequeño, algo que solamente va a satisfacer la carne.
Ayúdanos a que nuestro deseo seas tú, estar contigo y estar frente a ti, cumplir tu palabra y enseñar, informarnos también de tu palabra. Que ese sea nuestro deseo. Pongo en tus manos la salud, la vida, la familia, el trabajo, la paz y la tranquilidad. Y los niños y los adultos los pongo en tus manos de quienes nos escuchan. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y si Dios quiere seguimos compartiendo la próxima semana su palabra. Hasta luego.